Hola, ¿qué tal? En un video anterior mostré los pasos para poder realizar un presupuesto, los cuales eran: uno, tener los planos terminados y bien analizados; el número 2, entender los procesos constructivos; y el punto número 3 era establecer los renglones a trabajar. A partir de ahí me hicieron la pregunta: ¿cómo se establecen los renglones a trabajar? ¿Cómo los podemos reconocer? Y entonces eso da raíz a este video en donde vamos a explicar que los procesos constructivos son procesos concatenados, lógicos, uno después de otro. Entonces, dentro del proceso de la elaboración de presupuesto, pues está analizar los planos para poder entender cómo van a ser los procesos constructivos. Es decir, si vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho, lo primero que tenemos que hacer es analizar los planos e ir dividiendo el objeto a construir en las partes lógicas que se va a necesitar. Si no sabemos cómo se lleva a cabo, pues podemos preguntarle a alguien que tenga más experiencia o que haya hecho este tipo de construcciones. Y entonces ahí podemos determinar un proceso lógico en el cual se pueda dividir la etapa de construcción de nuestro objeto arquitectónico, y nos va a ayudar a llevar el orden dentro de la obra y también el flujo de efectivo y los materiales que podamos necesitar. Vamos a poner un ejemplo que podemos tener, que son los renglones básicos para una vivienda. Y entonces vamos a ver el proceso lógico de construcción, que es un punto número 1, son los preliminares: la limpieza, la colocación de la bodega, cómo vamos a estaquear y puentear en la construcción. El punto número 2 son los cimientos. El renglón se entiende como toda aquella obra que nos va a servir para cimentar la casa, puesto que no podemos hacer el primer nivel, que es el siguiente renglón, sin haber hecho a la totalidad los cimientos. Entonces el punto número 3 es el primer nivel, y debemos de construir todo el primer nivel para llegar al punto número 4, que es la losa de entrepiso, por ejemplo. Luego de esto viene el punto número 5, que es el segundo nivel. Tenemos que construir todo el segundo nivel para poder llegar al punto número 6, que es la losa final. Luego de construido esto, ya podemos pasar al proceso de instalaciones, por ejemplo. Y por último, llegamos al renglón número 6, que es de acabados. Entonces, desglosamos el proceso constructivo en los renglones lógicos. Por supuesto, cada uno de estos renglones tiene otros subrenglones que podemos determinar, como por ejemplo, en el primer nivel podemos trabajar una primera tandada de blocks, por ejemplo, solera intermedia; la segunda tandada de blocks; la construcción del módulo de gradas; la fundición de las columnas. Todo eso es un proceso lógico y subsecuente. Entonces debemos de entender cómo se puede desarrollar el proceso constructivo para poder dividir esos renglones. Veamos otro ejemplo diferente. Una urbanización. ¿Cómo podemos arrancar una urbanización? Arrancamos desde la formulación del proyecto, la creación de los planos constructivos, y ya que tenemos los planos, los estudiamos, los entendemos y los empezamos a aplicar. En este caso tenemos un ejemplo de renglones básicos para la urbanización, y en este caso sería, por ejemplo, el número 1 son los preliminares: la limpieza del terreno donde vamos a colocar nuestra bodega. El punto número 2 sería un corte de cajuela para poder determinar dónde van a ir las calles, los lotes, los lugares donde vamos a hacer nuestra planta de tratamiento, por ejemplo. Y luego viene la construcción de los drenajes sanitarios en una cota inver más profunda, los drenajes pluviales como punto número 4, la red eléctrica como punto número 5, el 6 podría ser la red de agua potable, y un punto número 7 sería el pavimentado que se le podría dar a la calle. Cada uno de estos renglones tiene otros subrenglones más pequeños.
que podemos ver, por ejemplo, en el pavimentado puede estar la compactación del suelo natural, la creación de la base, de la subbase, de la rasante, la colocación de bordillos, más el pavimento y la fundición de banquetas. Todo eso va englobado dentro del gran renglón de pavimentos. Entonces, debemos de entender cómo es el proceso constructivo para poder delimitar lo que nuestra lógica y el orden nos diga que puede ser un renglón. Y dependiendo de nuestro proyecto, si solo nos toca hacer drenajes sanitarios, dentro de los drenajes sanitarios podemos tener la excavación, la compactación del fondo de la zanja, la construcción de pozos de visita, la colocación de la tubería de la red de drenaje, dependiendo de cuál sea, luego de la terminación de los pozos y de la red, volver a rellenar la zanja, la compactación respectiva y con eso terminamos los drenajes. Entonces, mi recomendación es estudiar los planos y el proceso constructivo que debemos de realizar para poder entender la temporalidad de nuestro proyecto y cómo son los pasos que nos van a dar como resultado el objeto arquitectónico que estemos construyendo. Entonces, todos estos pasos vienen en un orden y debe de entenderse como tal, y cada uno tiene otros subpasos que nos pueden ayudar a mejorar pues el control de la obra, saber cómo vamos con el flujo de caja, por ejemplo, o la mano de obra, para entender cómo podemos ir avanzando, porque hay algunos proyectos que pueden hacerse en paralelo, por ejemplo, varias etapas que pueden hacerse en paralelo, entonces es importante que los tengamos en mente. Entonces, dependiendo de cada proyecto, podemos hacer nuestros propios renglones. Espero que te pueda servir. Un gustazo. Hasta la próxima.